Aniversario de nuestra Biblioteca Nacional. Vamos a esta hora con Claudia Álvarez. Claudia. Jesús, la Biblioteca Nacional cumple 198 aniversario y lo inaugura con la colección bibliográfica que ilustra la historia del Perú. Preside la ceremonia de inauguración la directora María Emma Manerelli, el congresista Francesco Petrosi y el ministro de Cultura Luis Jaime Castillo. Escuchemos sus palabras. Que fue quitarle al pueblo peruano la posibilidad de pensar independientemente. La falta de bibliotecas, la falta de acceso a la palabra escrita, la falta de acceso al pensamiento, sobre todo al pensamiento ilustrado de ese tiempo, evidentemente habían sido un freno para que los patriotas peruanos pudieran consolidar una visión de qué cosa debía ser nuestra nación en ese periodo tan, digamos, importante en nuestra historia. La biblioteca, de acuerdo a ese documento, es un instrumento de liberación. La biblioteca fue fue una institución creada para dotar a los ciudadanos de aquellos recursos intelectuales, ¿no es cierto?, que la administración colonial les había negado. No solamente considerando a los ciudadanos de segunda categoría, sino tratando de sumirlos en el oscurantismo de la ignorancia. Y la biblioteca básicamente vino para levantar ese velo y poder exponer la realidad que llevó a la construcción de nuestra nación. De alguna manera, cuando San Martín crea la biblioteca y poco después el Museo Nacional, parte del mismo esfuerzo, lo que estaba tratando de hacer era asegurarse que el esfuerzo libertador pudiera consolidarse. Porque no iban a ser ejércitos los que iban a, hacer que permanezca el esfuerzo libertador, sino iban a ser las ideas, iban a ser las personas que, creciendo a la sombra de esas ideas, inspiradas por esas ideas, ¿no? Ideas que habían sido absolutamente coartadas, ¿no? No estábamos permitidos de leer los libros de la Ilustración francesa, no podíamos conocer el pensamiento de Voltaire, no podíamos conocer el pensamiento que llevó a la creación de las Cortes de Cádiz, no podíamos conocer qué estaba sucediendo en el mundo. Estábamos no solamente lejos del centro del mundo, sino sumidos en una ignorancia que nos debía mantener donde estábamos. La biblioteca es un instrumento de ilustración, pero de liberación. Y es un instrumento que permite que el esfuerzo se mantenga a lo largo del tiempo. Y yo creo que ese impulso inicial que creó la biblioteca debe ser el mismo impulso que debe de llevarnos a que este esfuerzo se multiplique. Como Francesco decía, como la directora ha dicho, no basta con esa primera biblioteca, sino que es indispensable que pensemos en cuáles son los retos que tenemos ahora, qué liberaciones debemos de expiar, ¿no? Qué demonios que nos sumen que nos sumen este oscurantismo de la ignorancia debemos ahora de expiar, porque esa es la función de la biblioteca. La biblioteca cumplió su propósito en su momento, pero hoy sigue cumpliendo ese mismo propósito. Llegamos a todos aquellos a los que queremos llegar para seguir cumpliendo ese propósito de ilustrarlos a fin de que puedan tener una vida más racional, más digna, una búsqueda de sus propios intereses que esté basados en la verdad, ¿no es cierto?, y en el conocimiento. Yo creo que ese es el reto que tenemos, señora directora, el reto de llegar y transformar y de mantener, porque una cosa que es importante, ¿no?, y que pocas veces decimos, es que no solamente la biblioteca es una institución pública de servicios, es una institución que preserva la memoria. Y ese aspecto de una biblioteca, que es el menos evidente, el menos público, el más caro también, es quizás el que, dejamos siempre un poco en segundo lugar. Porque no basta con que nosotros demos las oportunidades al público, sino que ese disfrute del que goza el público hoy, ¿no es cierto?, al cumplir casi 200 años, tenemos que asegurarlo para cuando, como decía Francesco, cumpla 300, y cuando cumpla 400, y cuando cumpla 1000 años. La biblioteca debe seguir aquí, y sus fondos deben de seguir aquí. Esos libros que se escribieron hace 1000 años siguen siendo la base de las ideas que hoy día no consideramos fundamentales. O sea que fíjense, hay dos esfuerzos, y en realidad tres, porque si decimos que la biblioteca debe ser, primero, una institución abierta al público para cumplir su propósito.
En segundo lugar, debe ser un repositorio de la memoria nacional, ¿no? Y de una memoria diversa, como decía María Emma, es decir, una memoria que no solamente represente la palabra intelectual, que represente todas las voces que configuran nuestra nación, y por lo tanto que represente las voces en ashánica, las voces en quechua, las voces en aymara, las voces en las diferentes lenguas que estamos perdiendo, ¿no es cierto? Y al perderlas estamos perdiendo miles de años de una evolución adaptativa, ¿no es cierto?, de una calidad de conocimiento del terreno, de la naturaleza, de las relaciones humanas. Eso es parte de la memoria que debemos de guardar. Y luego tenemos que extenderla. Yo creo que para extenderla hay que apelar al principio que fundó esta biblioteca. No lo hacemos simplemente porque creemos que las bibliotecas son un estándar de civilización. Por supuesto que lo son, sino porque las bibliotecas tienen que cumplir un propósito central en la construcción de una ciudadanía enterada, inteligente, informada. Lo opuesto, sumir a esa ciudadanía en el oscurantismo, ¿no es cierto?, de la ignorancia, es solamente crear un país lleno de gente que no sabe qué quiere, que no sabe qué busca, de que puede elegir a personas que los representen, que claramente no tienen ninguna empatía ni interés, ¿no es cierto?, con relación a sus propias necesidades. Es de alguna manera nuestra culpa las crisis políticas que vivimos por no tener más bibliotecas, ¿no? Porque cuando vamos a países donde la democracia se ha claramente enraizado, una característica son sus bibliotecas. Ahora, también tenemos que pensar que la biblioteca tiene que ser diferente, tiene que enfrentarse al hecho de que las cosas cambien. Tenemos que enfrentarnos a una biblioteca para unos jóvenes que ya no leen, que reciben la información de una manera diferente, audiovisual, interactiva, brillante, móvil, ¿no es cierto? Una biblioteca de algo que se está extinguiendo, los libros, y está siendo reemplazado por formatos digitales, está siendo reemplazado por pantallas. Dentro de 100 años, tener un libro va a ser un pecado, discúlpenme, porque tener un libro va a ser cortar árboles. Van a quedar pocos árboles dentro de 100 años para cortar. Es decir, que dentro de 100 años vamos a tener que concebir, ¿no es cierto?, que eso que adoramos, lo que hemos dedicado buena parte de nuestra vida a la intelectualidad, que es tener libros, va a ser algo que no sea considerado positivo. Todo va a venir a través de una pantalla. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo van a ser las bibliotecas para poder enfrentar ese momento? Para convencer a los jóvenes de que puedan, a través de la lectura, ¿no es cierto?, crecer. La inteligencia está directamente relacionada con la cantidad de palabras que conocemos. Los japoneses miden la educación de sus jóvenes por la cantidad de palabras que conocen y que pueden identificar en los diferentes símbolos de su escritura. Una persona muy inteligente tiene un alto número de palabras que puede reconocer, porque cada palabra, cada logo, ¿no es cierto?, implica abrir la mente para un concepto. Es decir, que necesitamos que ese proceso siga sucediendo en condiciones que probablemente van a cambiar. Miren los retos que tenemos. Ofrecer un servicio de alta calidad en un sistema de bibliotecas que claramente necesita que le pongamos un empuje importante, para lo cual tenemos que convencer a personas como Francesco Petrosi, que están aquí comprometidos con esta tarea. En segundo lugar, tenemos que convencer a las mismas personas y a gente como yo, ¿no?, de que momentáneamente, de que tenemos que invertir en eso, que es mucho más difícil de hacer, porque ya no es dar un servicio al público, es conservar la memoria, y eso es sumamente difícil, ¿no? Es fácil decir, vamos a traer 1 millón de niños, dennos dinero para servirnos, pero es muy difícil decir, vamos a guardar 1 millón de libros, ¿no es cierto?, dennos dinero para guardarlos. Probablemente para que ese 1 millón de libros, muy pocos sean usados inmediatamente. Tenemos, por otro lado, una tarea enorme de recibir en esa biblioteca las voces de todos los miembros de nuestra sociedad. Las voces absolutamente políglotas, las voces diversas de los jóvenes, de las mujeres, de los niños, de las regiones de nuestro país. Tenemos, por otro lado, que ampliar la biblioteca, porque no tenemos bibliotecas como esta en el resto del país. Y los gobiernos regionales de nuestro país deberían estar pensando todos en abrir una gran biblioteca regional. Todas las regiones. Región que no tenga una biblioteca regional, que tenga estándares como los que tiene esta biblioteca, es una región que debe reconocer
que está empobreciendo a sus ciudadanos. Y debemos levantar un poco la ceja, porque empobrecer a nuestros ciudadanos quiere decir no formar ciudadanos conscientes que puedan emitir una opinión, que puedan entender, ¿no es cierto?, qué es lo que hay que hacer para transformar nuestra sociedad. Tenemos un montón de tareas, pero hoy día no estamos aquí para quejarnos, estamos para celebrar. Estamos para celebrar la feliz idea que don José de San Martín tuvo hace 198 años. A 2 meses de crear la República, creó la Biblioteca Nacional. Yo me pregunto, Francesco, ¿no es cierto?, incluso Manaema, en el fragor de las batallas cotidianas, ¿no es cierto?, donde uno está más armado de una manguera para apagar incendios que otra cosa todos los días, ¿cómo pudo darme tiempo para pensar en hacer algo tan sublime, ¿no es cierto?, algo tan excelso, para palabras difíciles, digamos, como crear una biblioteca nacional? Además, una utopía, porque probablemente en ese tiempo, en el fragor de la guerra, lo último que me puedo imaginar es crear una institución como esta. Pero ahí se creó, porque el imperativo de crear la biblioteca para nutrir el alma de nuestros ciudadanos en esa naciente sociedad era absolutamente indispensable para construir el país que este señor quería que se cree aquí. Por lo tanto, felicitaciones al personal de la biblioteca. Muchísimas gracias por invitarme. Creo que me he invitado yo solo, pero no importa. Lo importante es estar aquí y poder celebrar con ustedes. Muchas gracias. El ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, aniversario de la Biblioteca Nacional.